Bienvenido a Café para Emprendedores, conversaciones que inspiran y transforman. Iniciar desde cero es una tarea complicada que muchos a veces no queremos asumir por las carencias, la falta de recursos, la falta de ayuda en muchas ocasiones. Sin embargo, el camino que se recorre y cuando lo decidimos puede dejarnos grandes resultados. Hoy nos visita en Café para Emprendedores Grey Colmenares. Ella es consultora organizacional y también personal de identidad. Y ella va a estar compartiendo este tema con nosotros, cómo podemos nosotros iniciar un emprendimiento desde cero. Grey, gracias. Muchas gracias a ti, Freddy, por la invitación. Es un gusto para mí poder compartir mis conocimientos con todo aquel que pueda ver este podcast. Háblame un poquito de esto. Consultora y arquitecta de identidad personal y organizacional. Sí. ¿De qué trata? Bien, esto es una metodología que yo fui diseñando y descubriendo principalmente y siendo mi propio laboratorio para yo poner en práctica de que esto funciona. Tengo ya 10 años en el país y desde mis inicios acá empecé un camino de emprendimiento desde muy temprana edad, el cual fui viendo que no se trataba simplemente de emprender, de decir quiero lograr ser tal persona, quiero lograr montar un negocio o lograr un trabajo y avanzar en esos puestos. No se trataba solamente de eso. Empecé a darme cuenta que se trataba de cómo tú te percibes a ti mismo. Si tú eres una persona que no se cree capaz de lograr grandes cosas, tú puedes tener todas las ideas habidas y por haber. Puedes avanzar y hacer todo lo que quieras, pero al final vas para el piso. Vas a empezar una y otra vez porque no se trata de lo que quieres, es de lo que estás dispuesto a hacer para que eso ocurra. Y no solamente hacer, sino qué precios estoy dispuesto a pagar para yo desconstruir mi arquitectura de identidad que sostiene quien creo ser. Yo lo que soy actualmente a nivel de profesión personal, y hablo de todos, está sostenido por creencias, patrones, paradigmas, cultura social, sociedad, personas con las que te involucras constantemente, tu familia, tus amigos, todo eso condiciona la forma en que tú te percibes. Para tú poder hacer avances en tu vida es necesario cuestionar todas esas bases y esas estructuras que sostienen tu identidad para poder hacer cambios significativos. Una persona que viene de situaciones en las cuales nunca se le enseñó el emprendimiento, o viene de pobreza, o viene de situaciones de abusos, de situaciones complejas, muy difícil se percibe a sí mismo como alguien profesional que puede lograr grandes cosas. Es desconstruir toda esa parte para empezar a construir una nueva identidad más sólida que te permita empezar a dar pasos más fuertes. Grey, empezar desde cero es un reto. Cuando no tienes apoyo económico, un equipo, quizás el conocimiento requerido o debido en ese momento que vas a emprender. Cuando lo vamos a hacer o quienes se atreven a hacerlo, no podemos negar que asumieron un gran reto. Pero poniéndolo en palabras que podamos entenderlo, ¿qué significa comenzar o iniciar un emprendimiento desde cero? Empezar de cero es atreverte a hacer lo que sea necesario con lo que tengas a mano, así no sea nada. Porque muchas veces lograr avanzar no se trata de cuánto dinero tú tienes, no se necesita dinero para tener más dinero. Porque si no tienes dinero hay algo que debes hacer para poder obtenerlo. Se trata de que puedas verificar con qué recursos internos y externos cuentas y empezar desde allí. Muchas personas no dan los pasos hasta tener todo ya como debe estar. Ya cuando logre tal cosa voy a empezar. Cuando me sienta mejor voy a empezar. No, es empezar con lo que tienes. Si tienes solo 2 contactos en tu teléfono y tienes 10 pesos en tu cuenta, la idea es cómo yo transformo esas 2 relaciones que tengo de contacto. ¿Qué hago yo con esos 10 pesos? Y en quién yo me convierto para que las oportunidades comiencen a ocurrir. Esos fueron mis primeros inicios, que llegar acá sin nada, con una maleta, $100 y un mundo por delante para llevarme, que empecé fue a decir, ok, ¿quién yo soy?
qué capacidades actuales en ese momento, aunque todavía faltaba mucho por construir y desconstruir, pero con eso fui avanzando y darme cuenta que yo no tenía que esperar que nada ocurriera externo para yo poder dar los pasos. Es qué yo tengo como recursos internos, en quién yo tengo que convertirme, incluso para empezar a conquistar un mundo externo para que las oportunidades empezaran a abrirse y empezar en consecuencia a aprovecharlas. $100, Una una maleta, maleta, muchos sueños. muchos sueños, pero la realidad te decía algo diferente. Correcto. Cuando nosotros vemos las redes, se está hablando mucho ahora, mucho de emprendimiento, pero también se escucha del otro lado, donde personas dicen, quiero emprender un negocio para tener más libertad, para conseguir más dinero, para trabajar menos horas. Ahora, en la realidad, al principio, eso no es cierto. Para nada. Quiere decir que un emprendimiento no puede romantizarse. ¿Qué crees de eso sobre romantizar un emprendimiento? Lo que yo he visto a través de todos estos años es que llegué a caer en ese juego. Fue un momento que hubo una desconstrucción completa de mí cuando me atreví a darme cuenta que había una arquitectura que sostenía la idea de lo que yo creía de mí. Y yo había caído en el juego de, ahora yo ya lo logré. Y quería omitir información de lo que yo realmente tuve que pasar para lograrlo. Porque muchas veces se romantiza el emprendimiento y más cuando tú lo logras. Porque ya no quieres ver que en algún momento tú no tuviste. No quieres dejar ver que hay cosas fuertes que tú necesitaste superar en tu casa, con lágrimas de sangre, con hambre, con mensualidades de apartamento que no tenías ni para pagar, una nevera vacía, un estómago vacío, y verte así y decir, ¿cómo yo voy a contar esto si ya yo lo logré? Entonces empieza ese tema de emprendimiento que veo muchos que ya yo soy un emprendedor, una emprendedora, no me hables mucho del pasado. No, tu pasado fue lo que te trajo hasta ahí. Y decir la verdad, no, yo tuve situaciones y más de empezar de cero. El que empieza de cero y más de cero mental. Porque muchas personas pueden empezar, pero tienen una mentalidad desarrollada porque tuvieron una educación, tuvieron la oportunidad de una buena educación, tuvieron buena asesoría. Pero cuando una persona quiere emprender, cuando su mentalidad siempre fue truncada o fue influenciada para cosas negativas, ahí está el verdadero reto. Y más aún sin tener nada en el bolsillo, estar en otro país diferente, wow. De verdad que quien se atreve a hacer algo así, hay que darle su mérito porque no cualquiera puede superar algo tan fuerte como eso. Tu relación con el fracaso. Dejamos claro que no podemos romantizarlo porque hay retos, hay golpes, hay altas y hay bajas en cualquier proyecto que uno vaya a iniciar. En ese camino vamos a chocar en algún momento con el fracaso. ¿Cuál es tu relación? ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo lo viste? Los primeros años el fracaso para mí era derrota. Lo perdí todo, no doy para esto, no soy buena. Quizás todos los que decían que yo lo que estaba era inventando mucho por ser alguien que venía de donde venía y con las situaciones en las que me encontraba, pensaba quizás tienen razón. Y mi relación con el fracaso es ya no lo vuelvas a intentar. Esto es lo de la arquitectura, es poder también transformar el pensamiento de que cuando tú haces el cambio de percibir el fracaso como una nueva oportunidad y saber que en el fracaso hay información de cómo yo puedo hacerlo ahora mejor, es lo que le da el poder a las personas que realmente logran grandes cosas. Porque muchos se llaman emprendedores porque montaron una tienda y muchas veces vienen sostenidos por otras personas o simplemente puede haber una cosa ilícita de por medio. Pero el verdadero emprendimiento, el que se hace a sí mismo, se da cuenta que lo que va a cambiar la situación actual es la relación que puede tener tanto con el fracaso como la crítica, con el que dirán y con la exposición. Alguien dijo que el fracaso no es lo opuesto al éxito, sino que se constituye en parte del éxito. Y yo siempre evalúo esta palabra éxito, que está muy de moda, no la relaciono con el tener como tal, sino que primero la relaciono con el ser. De hecho, hay una definición de éxito que me encanta en el idioma hebreo, que tiene que ver con ser empujados hacia adelante. Quiere decir que una persona exitosa
no es porque ya logró tener, no, sino que construyó su ser y se mantiene en continuo movimiento. En pocas palabras, mientras nos mantenemos avanzando, estamos teniendo éxito. Totalmente. Una persona para mí realmente exitosa es el que se queda sin nada. ¿Quién eres ahora? Porque si tu éxito está sostenido porque tienes, como tú lo mencionas, claro que eres exitoso, tienes, pero ¿cómo te sientes tú cuando todo se va? Cuando todo se queda, cuando todo se va, cuando no hay nada. ¿En quién tú te vas a convertir o quién tú crees que eres para poder sostener eso? A medida que vamos avanzando, el poder interno que vamos desarrollando, no importa que mañana se vaya todo, tú sabes ya que lo que hay dentro de ti te va a permitir volverlo a construir, porque estás en constante movimiento, tú te estás haciendo a ti mismo constantemente con el fracaso, mal llamado, porque para mí es una nueva oportunidad, una información de que yo voy a mejorar. Esa es la relación que para mí es muy importante ver, de que el éxito es constante movimiento interno. Cuando yo sé lo que yo soy aquí dentro y que yo soy primero exitosa aquí adentro, yo necesito primero creérmelo para que afuera eso se pueda ver manifestado. ¿Dónde colocamos en un emprendedor que va a iniciar un proyecto? ¿Dónde colocamos la disciplina y la constancia? Porque son dos palabras que también están muy de moda y obviamente tienen su valor. Pero ¿dónde la colocamos en el emprendedor? Disciplina, la disciplina, y la otra palabra, Constancia. perdón, la constancia. Cuando yo comencé, ni tenía disciplina, ni tenía constancia. Eso era como decirme a mí misma, cada vez que alguien me hablaba de que hay que tener disciplina, perseverancia y constancia, el choque mental que había era muy grande, porque el cerebro rechaza todo lo que es incómodo. Si de entrada un emprendedor, que claro, es algo importante, pero eso se desarrolla. No necesariamente una persona necesita tener eso para poder lograrlo. Con las caídas, con el aprendizaje personal, es que tú te das cuenta de que eso va a ser necesario tenerlo, pero cuando ya tú lo puedas entender por ti mismo. Porque si no, ¿por qué muchas personas rechazan tener que levantarse a las 5 de la mañana? Porque no es un requisito primordial, ni ser constante primordial para poder lograr el éxito. Es que es algo que tú vas a desarrollar en el camino. Cuando tú mismo te das cuenta, por tus propias caídas, por tus propias experiencias, que es necesario tener disciplina y constancia para lograrlo, pero ya tú diste muchos caminos, ya tú avanzaste, tú estuviste en el juego. A diferencia de la persona que no se ha atrevido a dar ningún paso esperando que la disciplina y la constancia le lleguen por suerte. ¿Qué tan importante entonces es la transformación personal en la vida de un emprendedor? Quiero un proyecto, quiero avanzar en él, pero hay una parte que yo tengo que transformarla internamente. La transformación para mí es algo constante del día a día. No conozco a ningún exitoso. Yo desde muchos años he estado involucrada en círculos sociales mayormente masculinos en los cuales me ha permitido ganarme esa confianza de personas exitosas, hombres de poder, hombres de prestigio, de reputación, de reconocimiento y de mucho valor personal. Y siempre les hacía estas preguntas porque yo siempre buscaba a las personas como mentores. Cada vez que yo veía una oportunidad, yo decía, enséñame a pescar. Porque yo siempre apostaba, era yo cómo poder lograrlo yo, sin estar siempre sostenida por alguien más. Y siempre me decían, es que el secreto de todo lo que hablaba, el secreto siempre está en la transformación personal de ti. En quién tú te conviertes, quién estás dispuesto a dejar de ser. Si tú vienes siendo una persona que tiene los mismos comportamientos, los mismos pensamientos rígidos, las mismas conductas, los mismos hábitos, años tras año, tú vas a seguir generando la misma vida que siempre has tenido. Es transformar toda esa parte personal que vaya acorde a la vida que tú quieres tener actualmente. Pero ¿cómo podemos ir dando pasos hacia esa transformación? Desconstruyendo la arquitectura que sostiene la identidad de lo que tú te percibes. ¿Cómo nos desconstruimos? Eso es un trabajo profundo de conciencia. La conciencia es lo que hace. Esto lo de arquitectura lo que genera es, vamos a adentrarnos a todo eso lo que quizás tú nunca te has atrevido a ver porque duele, porque es incómodo, porque verte a ti mismo desnudo, en pocas palabras, es incómodo. Ver tus inseguridades, ver el por qué y el para qué tú estás haciendo lo que estás haciendo. Se desconstruye con un nivel de conciencia profundo, de permitirte ser sincero contigo mismo o contigo misma para poder ver todo lo que te está rodeando, la identidad actual que tienes,
para poder empezar a desmenuzarla y empezar a construir una nueva. Conciencia. A ver, yo reconozco que tengo un problema. Lo primero es reconocerlo. Exactamente. Estoy lidiando con una mala alimentación, para poner un ejemplo. En lugar de negarlo, reconozco de manera consciente que necesito cambiar estos hábitos. No es que lo voy a dejar, es que tengo que sustituirlo. Correcto. Ese camino a sustituir esos hábitos también tienen que ver con trabajar mi entorno. Totalmente. Sacar aquellas cosas que yo sé que por default o por de manera automática la tomo, cambiarlo por algo más saludable para mí. Exactamente. Se hace, eso es lo que tú dijiste, no se cambia, no se elimina, se transforma. Por eso dicen que ningún ser humano cambia, simplemente tú transformas lo que estabas acostumbrado a hacer, lo transformas a algo que sea más beneficioso. Yo reconozco que tengo una situación, empiezo a hacer los cambios significativos, empiezo a rodearme de otras cosas que quizás antes no eran. Es como yo me salgo de este círculo de amistades quizás que no me funcionan, ahora yo me voy a rodear de otras personas que sí me funcionan. Yo no cambié de relacionarme, yo cambié fue el entorno, pero me hago consciente de que estas amistades están influenciando mi forma de pensar y actuar. Entonces, estas amistades de ahora funcionan y me van a influenciar para la vida que yo quiero ahora. Porque se trata del camino del emprendimiento, es qué vida tú quieres y empezar a actuar en consecuencia que se parezca a la vida que dices querer. Tú hablas algo ahí muy interesante, Grey. El entorno. ¿Qué tanto puede beneficiar o afectar a un emprendedor o a cualquier persona en cualquier ámbito su entorno? Mira, yo cuando llegué a este país estaba en un círculo de las refugiadas, por decir así, los refugiados venezolanos que siempre van, cualquier persona de otros países cuando se van y migran, buscan como su tribu. Su tribu, exactamente. Y cuando empiezo ese tema de la conciencia, de empezar a observar qué yo quería realmente, me di cuenta de, señores, yo lo llegué a decir en algún momento, ¿qué hacemos todos aquí haciendo qué? Compartiendo con las mismas personas que estamos en la misma situación. Señores, cada quien vaya y haga su vida y cuando lo logremos volvemos a juntarnos porque tenemos una meta aquí para lograr. Vinimos aquí saliendo de una situación migratoria. Estamos aquí hablando del país, quejándonos de la situación, lo difícil que está todo. Entre nosotros mismos no vamos a conseguir las oportunidades. Obviamente fui totalmente rechazada porque ya empezaba a verme que ella lo que quiere es empezar a soltarnos. Yo de igual forma me atreví porque mi meta, mi sueño eran mucho más fuertes que cualquier otra cosa. Cuando yo hago esos saltos y empiezo a involucrarme en otros círculos, aunque no me era cómodo, porque no era mi círculo conocido, y pasé un periodo de sufrimiento muy marcado porque tú desconstruirte, de salirte de lo que te generaba una identidad, porque tu círculo, tu forma de pensar, de actuar, de toda la vida, genera una identidad. Y el ser humano cuando empieza a hacer cambios significativos, hay una ruptura y un duelo en identidad que es necesario pasarlo, pero funciona mucho para tú poder crear una vida nueva. Jim Rock solía decir que nosotros seremos el resultado de las 5 personas con las que nos relacionamos constantemente. O sea, podemos adquirir la forma, los hábitos, el hacer de nuestro entorno. Y eso es interesante. Yo siempre suelo decirle a los emprendedores cuando estamos hablando, cuando estamos tocando esos temas, precisamente buscar comunidades que nos aporten. Exactamente. Ver y estudiar, bueno, ahora con las redes, los podcasts, qué oímos, qué leemos, a quién escuchamos, porque eso nos va a beneficiar o nos va a afectar negativamente. Y aquí viene un punto interesante, que también es el tema de la comparación. Muchas veces solemos querer lograr algo, no porque el sueño es patrimonio nuestro, sino porque vimos que alguien está haciendo eso y caemos en la comparación y el querer lograr lo que otros están logrando.
¿Qué tan peligroso puede ser eso? Esa es una pregunta. Sí, ¿qué tan peligroso puede ser? Mira, por muchos años yo había hecho todo lo que hacía con mi vida desde una identidad falsa. Una identidad falsa de una persona que no era. Yo no era esa persona. Yo estaba haciendo todo, era para demostrar que yo sí podía salir adelante. Para demostrar que esa loca que en algún momento fue llamada, no era una loca. Mira, yo lo logré. Cuando yo logro grandes cosas, que era lo que yo iba buscando, me di cuenta que la sensación de vacío era la misma. Lo único que había era más comodidad, habían logros, pero el sentimiento interno era de vacío porque no se había construido con una identidad real. Yo lo que estaba viendo era lo que el otro hacía para yo hacerlo y demostrar que podía. Cuando yo hago esa desconstrucción de mi identidad y me descubro de ver quién yo era realmente, cuáles eran mis verdaderas pasiones, mis verdaderos talentos, eran totalmente opuestos a lo que yo venía haciendo. Entonces, empezar a liderar desde tu identidad es un camino primero profundo porque hay que adentrarse mucho a ti mismo y aceptar quién eres tú realmente y qué es lo que realmente quieres. Imagínate por muchos años hacer siempre lo mismo y ser exitoso de cierta manera en algo y darte cuenta después que siempre lo hiciste fue para demostrar y que en el fondo no era lo que querías. Entonces, ese duelo de atreverte a soltar eso, incluso cuando era algo que estaba funcionando y que era algo que las personas te veían como alguien digno de seguir, es un reto. Decir, ¿sabes qué? Voy a aceptar mi verdad, esto no me identifica, porque entonces ahora yo voy a ejercer mi emprendimiento, mi mundo de negocio y mis proyectos desde la identidad de lo que yo soy realmente. Es muy peligroso hacer una vida para demostrarle al otro que tú puedes o para copiarlo del otro. Identifica quién eres primero, lo que realmente te mueve, te apasiona. Y tu camino de emprendimiento va a ser más ameno porque no va a venir desde un voy a demostrar, sino estoy descubriéndome a través de lo que hago y logro. Quiere decir, la vida es muy corta para vivir los sueños de otros. Exactamente, exactamente. Creo que es un peso muy grande. Enorme. Tener que vivir el sueño de otro porque queremos lograr lo que el otro logró. Sí creo en que hay personas que admiramos, que nos inspiran, por supuesto que sí. Pero cuando caemos, como bien usted dice, en el tema de la comparación y el querer lograr para decir yo lo hice, eso también puede crearnos un vacío. Un vacío muy grande, porque lo que tú eres realmente siempre está allí. Siempre ha estado. Cuando tú, en lo que cambia es la voz. Es como, hay dos voces que están dentro de nosotros. Uno simplemente está con mucho más volumen. Entonces, a medida que nosotros no queremos ver nuestra realidad, empezamos a bajarle el volumen a nuestro verdadero ser y empezamos a darle el volumen a lo que se supone que yo lo llamo ego. Esa máscara de lo que yo creo que debo ser porque esto es lo que funcionaba y es aquí donde yo generé admiración, aquí donde yo generé respeto, aquí es donde yo generé influencia. Entonces, dar ese salto para después de tantos años haberte demostrado que tú eras el duro o la dura en esto y aceptar que tu camino no era ese y que era totalmente opuesto y empezar ahora de cero, porque ahora es un nuevo empezar de cero a tu verdadera identidad donde tú vas a desarrollar un emprendimiento y un mundo empresarial, porque el salto es un salto significativo del emprendedor al empresario. Es decir, ok, ya yo me di cuenta de que este soy yo, y esta identidad es lo que va a generar que ahora mi camino sea más divertido. Después que yo descubrí, dice Salto, de liderar desde mi verdadera identidad, no ha habido un día que yo no quiera levantarme de la cama para salir a hacer mis cosas porque es algo que me representa. A diferencia de cuando lo hacía, cuando era para demostrar. Eso era un peso enorme, cargar. Yo sentía que tenía que cargar con todas las personas que me admiraban y decían, tú eres una dura. Pero ellos no sabían la realidad, que yo estaba por dentro bastante vacía porque no era algo que era yo. Y eso viene por causas de empezar a actuar para demostrarle a los demás que tú sí podías. Cuando hablas, Grey, del salto de emprendedor a empresario, si comenzamos un proyecto, queremos llegar allí. ¿Qué tú nos recomiendas? Ese salto, ¿cómo lo podemos dar de emprendedor a empresario? Mira,
una de las cosas que he descubierto de ser emprendedor empresario, el camino empresarial lo tengo desarrollando desde un poco tiempo para acá. Y me di cuenta que se trata mucho de un pensamiento mucho más fuerte que cualquier otra cosa. Para tú poder dar el salto de emprendedor que todavía está experimentando cómo es que son los proyectos, cómo son los negocios, y luego pasar a un verdadero empresario, una empresaria donde genera un sistema, donde genera recursos, donde genera anclas, donde genera nuevas relaciones, donde genera una nueva forma de presentar sus proyectos a un nivel tan grande, que aprende a decir no gracias, sin titubeo. Ese salto de emprendedor, el emprendedor todavía negocia, el emprendedor todavía está como queriendo agradar para que le den la oportunidad. Pero para tú ser un empresario, primero es la mentalidad que se tiene que transformar para tú lograrlo. Tú no te conviertes en empresario y empiezas a empezar como empresario cuando ya te vuelves empresario. O sea, tienes que verte ahí. Tienes que verte allí primero. Porque ese camino es como el que quiere generar dinero. Primero necesitas convertirte en la persona que sabe generar dinero para que en consecuencia el dinero llegue. Tú no eres una persona de dinero porque simplemente ya tienes dinero. Hay un camino para recorrer para que eso pueda ocurrir. Y lo que pasa con la mentalidad de emprendedor empresario es esa pequeña brecha donde hay una evolución en la cual ya hay una firmeza, que tú dices, no, gracias, ahora no puedo, yo empiezo a priorizar, ya no te importa quién pueda decir, pero ahora tú no quieres compartir con nosotros, tengo proyectos, ya no hay un titubeo, tengo proyectos, tengo prioridades, empiezo a decir, aquí no coloco límites acá y empiezo a relacionarme de una manera diferente con más recursos internos y externos a la hora de presentar tus ideas a empresarios, a nuevas personas que te van a abrir los caminos. Definitivamente, de emprendedor a empresario es la mentalidad que se vuelve mucho más fuerte para aprender a decir que no y tomar prioridades. Vamos a crear, ya cerrando este podcast, este escenario. Si tú tuvieras un emprendedor que va a iniciar su proyecto desde cero y él llega a ti con lápiz, papel y te pregunta y te dice, ¿qué tú me recomiendas en este camino que voy a comenzar a recorrer sentados tomando una taza de café? ¿Qué tú le dirías? Que haga lo que tenga que hacer desde donde esté en este preciso momento, con lo que haya, así lo que haya sea nada, porque hasta en la nada hay algo, porque hay algún recurso interno que si buscas bien vas a encontrar algo que te va a dar la idea, la oportunidad para poder avanzar. No llega nunca el día perfecto, no llega el día especial que te dio Dios, una iluminación para que tú puedas hacerlo. Se hace como este efecto de la ley de Murphy. Obtienes más de lo mismo de lo que siempre haces. Mientras más hago, más obtengo de lo mismo que hago. Toda inspiración, todo crecimiento, toda idea, todas nuevas oportunidades van a aparecer desde el primer momento en que tú des el paso. Eso es lo que yo le pudiera decir a una persona que está en el camino o que quiere dar los pasos de emprendimiento. Haz lo que tengas que hacer y no decirles, como muchos dirían, sin importar lo que los demás digan. Siempre va a importar de alguna manera lo que los demás digan, sino de igual forma actuar en consecuencia sin importar que algunas cosas te importen. Muchas gracias. Gracias, Freddy. Gracias por tu tiempo. Yo creo que hemos tenido una conversación muy enriquecedora con usted y espero que en otra oportunidad podamos seguir abordando y charlando temas que para nosotros son de prioridad, hablarle a los emprendedores. Tienes una actividad este próximo sábado. Háblanos un poquito de ellas antes de cerrar. Sí, el 15, sábado 15, hay un desayuno, tenemos, mejor dicho, un desayuno dirigido a mujeres que se llama Desayuno de Liderazgo e Identidad, donde se van a hablar temas de cómo una mujer necesita empezar a identificarse, generar una identidad profesional que realmente refuerce todo lo que necesita para sus proyectos. Empezar a adecuar una mentalidad real donde empieces a tomarte tus proyectos en serio, donde empieces a aprender a relacionarte con otras mujeres que quizás tu próxima socia esté allí en esa conversación, en una conversación amena donde compartamos, donde las experiencias fluyan y aprender entre todas. Porque si hay cosas que me ha enseñado este camino arduo y todavía el que falta, es que
grandes ideas, grandes negocios, grandes oportunidades aparecen en una simple conversación que lo puede cambiar todo. Es así. Muchas gracias. Gracias, Freddy. Quiero aprovechar, antes de irnos, yo acabo de recibir esta semana un ejemplar de mi quinto libro, que se llama Emprendedores de Alto Nivel, listos para la aventura. Este libro estará disponible a partir de septiembre. Estamos ya con un ejemplar en mano, revisando y dando los últimos detalles. Y ya cuando esté listo, le vamos a decir dónde va a estar, en las librerías que va a estar. Y, por supuesto, también estará en Amazon. En este libro yo abordo mis experiencias, hablamos mucho de temas que tienen que ver con disciplina, hablamos acerca de enfrentar el temor, hablamos también de las ventas, de hablar de nuestros proyectos con claridad, que es importante, qué le vamos a decir y vamos a hablar aquello que le vamos a presentar lo que estamos haciendo. Y este libro consta de 12 capítulos y que pronto usted va a poder tenerlo en sus manos. Le agradecemos su tiempo. Gracias por haber estado con nosotros en Café para Emprendedores, conversaciones que inspiran y transforman. Muchas gracias. Gracias.